Estos últimos días he estado viendo Facebook, Twitter y redes sociales y varios videos de cantantes cantando las canciones o de personajes diciendo otras cosas. Como que si te enseñan un bebé. Y pues también noté que en mis otros videos vi mucha gente que comentaba que cómo podían hacer su propio modelo de voz. También otras personas que decían que no les funcionó el tutorial, pero seguramente fue por el error que les mencionaré ahorita mismo. Así que me di la propia tarea de investigar para cómo poder hacer el propio modelo de voz. Y pues haz de cuenta que el momento de que estoy hablando así, puedo literalmente cambiar mi voz de esta manera como Rick Sánchez. y pues nada, o sea, realmente es algo sencillo, pero a la vez muy tardado. A fecha de que estoy terminando de editar esto, mi canal llegó casi a 1500 suscriptores. Muchas gracias, amigos, en serio. Y también quería aclarar unas cosas. Existen dos tipos de modelos de voz, que es el de Soulbeats y el de RVC. Para crear el modelo de voz que utilizaremos hoy será el modelo de Soulbeats. No sé qué los diferencia uno del otro, pero a mí me había parecido la mejor opción Soulbeats, hasta que probé RVC y se me hizo 1000 veces mejor. De hecho, la voz de Rick Sánchez la estoy utilizando con RVC, pero acabé de editar esto cuando me di cuenta que existía RVC. Así que en un próximo video les daré un tutorial de cómo utilizar RVC, ¿de acuerdo? También que los modelos de Soulbeats no se pueden utilizar en RVC, ni los de RVC se pueden utilizar en Soulbeats. Creo que mucha gente era el error que le sucedía y no sabían cómo resolverlo, así que les recomiendo hacer esto. El modelo tiene que decir Soulbeats para que lo puedan utilizar en Soulbeats y RVC para que se pueda utilizar en RVC. En un futuro haré un video para utilizarlo en RVC, así que no se preocupen por eso. Y pues nada, este video me tardó bastante editarlo. Empecé desde el 10 de mayo, pero solo tengo libres los fines de semana, así que editaba esos 2 días. También en el momento de grabar el tutorial, me di cuenta de que no estaba grabando el audio, así que me di dos opciones. Si era ver el video y grabarlo con mi voz, o utilizar el famosísimo Loquendo. Pero la verdad al momento de grabar se me hacía muy complicado, así que mejor utilicé la mejor opción, que era Loquendo. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito a mi canal y a la gente que apoya con me gusta. Y pues nada, gracias. Ahora sí les dejo con el tutorial. Pues bien, pibilleros, lo primero que hay que hacer es buscar el youtuber o cantante a quien le quieren replicar su voz. En mi caso, usaré a News como ejemplo, ya que su voz se mantiene en el mismo tono y casi no usa efectos de sonido, excepto por la música de fondo en algunos de sus vídeos. Para empezar, debemos buscar audio del youtuber o cantante que queremos replicar. Yo usaré 3 vídeos de Wefere, así que ustedes lo descargan con los programas o páginas que quieran. Una vez que lo tengamos, necesitamos extraer su voz de manera limpia y sin música de fondo. En este caso, usaremos Vocal Remover, una página gratuita que nos permite separar la voz del resto del audio. Es importante tener en cuenta que Vocal Remover solo permite 10 minutos de audio, por lo que si el archivo de audio es más largo, deberás dividirlo en partes y procesarlas individualmente. Quiero hacer énfasis en que es obligatorio utilizar FL Studio para este proceso, ya que nos será de gran ayuda en el siguiente paso. Así que si les dice que el archivo es demasiado largo, pues necesitarán recortar el audio para que sean 10 minutos. Lo primero que debemos hacer es importar el archivo de audio que queremos editar. Para hacer esto, simplemente arrastramos el archivo a la ventana del programa, como lo estoy haciendo en pantalla. Una vez importado el archivo, lo colocamos en la línea de tiempo en la pista 1 y arriba aparecerá el icono del tiempo. Para recortar el audio, seleccionamos la herramienta Slice Tool y hacemos clic en el punto donde queremos cortar el audio. Y ya solo se exporta y lo guardan en la carpeta que quieren. Yo lo guardaré en la carpeta donde tengo los demás audios. Una vez que hayamos procesado el archivo de audio con Vocal Remover, tendremos un archivo de audio con la voz del youtuber o cantante aislada y lista para ser procesada. Ahora sí, ahorita hay muchos... Bueno, 8 ya del... otra vez, por las batallas campales que se están haciendo de moda. Amigos, aquí me di cuenta que existía el canal de Wefere Podcast. Ella en su podcast no utiliza música de fondo, así que fácilmente la pude haber utilizado de ahí, pero me estoy acordando casi al terminar de editar esto. Y si es su cantante, se lo utiliza en la pura voz, sin música de fondo, ¿de acuerdo? Porque digo, tuviste suerte que yo soy muy relajado y pues me dio igual. Pero ahorita te podría odiar. Pibilleros, este paso es el más tedioso y tardado, así que tómense su tiempo para un buen resultado. Para el siguiente paso seguiremos usando FL Studio. ¿Qué haremos? Pues la página Colab de Google solo puede reconocer segmentos de entre 5 y 10 segundos de audio, así que arrastran el audio a la primera pista, y para asegurarnos de que nuestro audio cumpla con este límite de tiempo, vamos a marcar 2 puntos clave en FL Studio. Necesitamos establecer un marcador de tiempo en el punto de los primeros 5 y 10 segundos del audio.
Esto nos ayudará a identificar el límite para que no supere este límite de tiempo. Para hacerlo, haz clic derecho en la barra de tiempo en la parte superior de la ventana de FL Studio y selecciona Add Marker agregar marcador. A continuación, necesitamos establecer otro marcador de tiempo en el punto de los primeros 5 segundos del audio. Ahora que hemos establecido los marcadores de tiempo, es hora de cortar el audio. Selecciona la herramienta de corte o edición en FL Studio y utiliza los marcadores para guiarte para recortar el audio. Justo después del marcador de 5 segundos y justo después del marcador de 10 segundos aprox. Al cortar el audio, el resto lo arrastras a la segunda pista, haces el mismo proceso y así síguele. Entre más pistas hagas, mejor será el resultado. Si no entendiste muy bien, solo sigue lo que ando haciendo y ya. Bueno pibilleros, después haber tardado demasiado y haber terminado de hacer todas las pistas de audio en FL Studio, pues yo hice un montón de pistas, 263 y tardé más de 6 horas haciendo esto. Sé que existen programas que automatizan este proceso, pero en FL Studio tiene la ventaja de que si no te gusta cómo queda en algunas partes de audio lo puedes remover, pero bueno. Cuando ya tengan todas las pistas listas y recortadas de los audios de su cantante o youtuber, van a necesitar exportarlas todas a la vez, ¿cierto? Presten atención. Agarren el mouse y busquen una herramienta que parece un cuadrado, denle clic y ahora seleccionan todos los audios, vayan bajando con el mouse hasta la última pista, dejas mantenido el clic y ahora subes hasta la primera pista, y a medida que las vayan seleccionando todos los audios, las pistas se pondrán de color rojo, lo que significa que están seleccionadas. Una vez que tengan todas las pistas seleccionadas, hagan clic derecho en la parte izquierda como están viendo y les aparecerá un menú con varias opciones. Lo que buscamos es la opción que dice autoname o autonombrar, denle clic ahí y listo. Esto es para autonombrar los audios y exportarlos cada uno con distintos nombres. Ahora todas sus pistas de audio tienen nombres automáticos. Ahora deben de hacer lo siguiente, le pican donde dice File y vas donde dice Export, bajas donde dice Al Playlist Tracks y luego donde dice From Some Stars. Seguido de esto les abrirá esto, es donde se guardarán todos los audios, es decir, crean una carpeta nueva con el nombre del youtuber o cantante a quien le clonaran su voz, más la palabra dataset y dentro de esa carpeta creada crean otra carpeta con el nombre del cantante o youtuber, ahí mismo eligen donde guardarán los audios, yo lo guardaré aquí en la carpeta UFL Dataset. UFL. Aquí solo verifican que está en formato WAV y le das en Start y ya se estarán guardando los audios. Después de que FL Studio haya guardado todos los archivos de audio en su carpeta, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que todos nuestros archivos estén correctamente guardados en la carpeta. Una vez de que confirmen que sí está, pues hay que ver la duración de cada uno de los audios. Esto es muy importante, así que presta atención. Para saber cuánto tiempo dura, seleccionamos todos los archivos, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción que dice propiedades, se abrirá esta pestaña, buscamos la sección que dice detalles, y allí encontraremos la duración de los audios. En mi caso, son 50 minutos con 57 segundos de puro audio de la voz de UFL. Recuerda que en tu caso, la duración puede ser diferente al igual que el nombre del youtuber o cantante. Una vez que hemos verificado la duración, es momento de comprimir la carpeta que contiene los audios, así que hay que comprimir la carpeta que lleva el nombre de tu archivo y se encuentra dentro de la carpeta dataset. Debemos comprimirla en formato zip, ya que el Google Colab solo acepta en formato zip. Para comprimirla, simplemente seleccionamos la carpeta y la convertimos en archivo zip con el comprimidor de su gusto como WinRAR o 7zip. Es un paso sencillo pero importante para que el Google Colab lo lea de manera correcta. Después de haberse comprimido la carpeta en formato zip, es hora de dirigirnos a Google Drive. Se dirigen al botón que dice nuevo en la esquina superior y eligen donde dice subir archivo, buscamos el archivo zip que creamos y lo seleccionamos. El archivo comenzará a subirse a Google Drive. Después de que hayan subido el archivo .zip a Google Drive, pues ahora viene lo más fácil pero más tardado. En el comentario fijado les dejaré el enlace para el entrenamiento de modelo. Lo primero que tienen que hacer es ejecutar la primera casilla y esperas. Ahora ejecutas la segunda y este tardará un poco más y sigues esperando.
Ahora en la casilla 3 tienen que poner el link de su archivo que subieron a Drive, así que entras a Drive, eliges tu archivo y le das en que cualquier persona pueda tener acceso. Luego copian el enlace y lo pegan en la casilla 3 y ejecutan la casilla. Ahora ejecutan la siguiente casilla. Y la casilla número 5 se la saltan, y se van directo a la casilla de Training Model, la ejecutan y ahora esperan. Bueno pibes, aquí les explicaré. Al ejecutar la celda número 5 tendrán que quedarse esperando frente al APS porque estará entrenando, tardará bastante, así que no salgas de la pestaña y ponle mucha supervisión porque a veces abrirá captchas para que verifiques que no eres un bot. ¿Qué son los steps? Los steps son los pasos o tiempos de entrenamiento que tiene el modelo de voz. Entre más steps tenga sonará más similar, y básicamente es eso, la cantidad de steps que tienen es la calidad de entrenamiento, es eso. Recuerden que el Google Colab es gratuito y por ende solo tienes unas 7 horas aproximadamente para estar dentro de la pestaña y entrenar, así que tomen en cuenta eso. Yo tardé unas 6 horas esperando, y hice 8000 steps, así que ahora esperas a que diga esto de Saving Model y Saving Logs, y cuando inicie el siguiente step, pausan la celda, y ya cuando les aparezca la palomita verde, ejecutan la celda número 6, y donde dicen Model Name, ponen el nombre de su cantante o youtuber, más el número de steps, y al final la letra K. Ya aquí inician sesión con su cuenta de Google Drive y aceptan todo, y ahora solo esperen que guarde. Ahora estará en su almacenamiento de Drive, y solo lo ponen en público y ya está listo para usarse. Sí, se puede seguir entrenando el modelo para que suene mejor. Técnicamente es el mismo proceso, pero en la casilla que les dije que se saltaran, ahí tienen que pegar el enlace del modelo terminado y ya solo dejan que siga entrenando. Cuando ya hayan acabado de entrenarlo o quieren probarlo para ver si funciona, antes que nada necesitas descargar el archivo terminado desde Drive, y ya en Megafire solo le das a donde dice, subir archivo, y subes tu modelo. Y ya. Para usarlo ve este video donde explico cómo usarlo, solo que en vez de entrar al servidor de Discord, solo pegas el enlace de tu modelo de Megafire. Y recuerda, todos los archivos para convertirlo necesitan estar en WAV y MP3.